Queridos alumnos, tengan ustedes un buen día. Prosiguiendo con unas clases virtuales de la ley curricular de matemática, subárea aritmética. El título de nuestra sesión del día de hoy es numeración y cambios de base, repaso 2. ¿Por qué es una retroalimentación sobre estos temas ya trabajados? El objetivo principal, el propósito es familiarizarnos con los diferentes sistemas de numeración y sus respectivas conversiones, vale decir, los cambios de base. Para lo cual, tenemos que recordar nuevamente lo que son los principios fundamentales. Pero antes, ¿era un sistema de numeración? Un sistema de numeración es un conjunto de normas y reglas que nos permite formular, nos permite leer y escribir correctamente los números en diferentes sistemas. Nuestro sistema de numeración es el sistema decimal, base 10. Vale decir que utilizamos 10 dígitos para formar principios fundamentales de orden. Todo número tiene un orden, el cual está dado por convención de derecha a izquierda. Entonces, en este ejemplo, 2145, 5 corresponde a las unidades o primer orden, 4 corresponde a las decenas, 1 corresponde a las centenas y 2 corresponderá a las unidades de millar. Vale decir, el primero que va 5 unidades, 4 decenas, 1 centena, 2 unidades de millar. El segundo principio es importantísimo, corresponde a la base. La base de todo sistema de numeración básicamente nos va a dar a conocer de cuánto en cuánto vamos a agrupar los objetos para formar una unidad del orden inmediato superior. Ejemplo, aquí tengo un numeral de 3 cifras, MNP, base B. Esta base debe ser un número entero positivo mayor que 1. Significa que los numerales MNP serán menores que la base. El otro principio, la regla de los signos. Cuando hay una igualdad de numerales, a mayor numeral aparente le corresponde una menor base. ¿Qué significa eso? Ejemplo, tenemos aquí una igualdad, un numeral de 2 cifras en base X y un numeral de 3 cifras en base Y. A mayor numeral aparente, esta base Y es menor. En otras palabras, a menor valor aparente, la base mayor. ¿Significa que X debe ser mayor que Y? De las cifras, principio de las cifras. Las cifras a utilizar son números naturales, incluidos el 0, pero menores que la base. Ejemplo, mire, aquí tengo un numeral 1, 0, 2, 3, 4, 7, base 9. La base es 9. Los numerales van a ir a lo mucho hasta 8. No puede llegar a 9, si no estaría mal escrito. Ahora, el 0 nunca va a ir en la primera cifra, porque va a recortar un orden. Entonces, pero después de la primera cifra sí puede ir ceros. Es la forma entonces en los cuales un sistema de numeración nos da a conocer reglas y normas para poder formular correctamente, leer correctamente y escribirlos correctamente los números. Valor absoluto y valor relativo. ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto viene a ser la figura del número tal y cual aparece. En cambio, el valor relativo está relacionado con el orden en el cual se encuentra la cifra dentro de un numeral. Entonces, vamos a ver con un ejemplo. El numeral 2453. Si hablamos de valor absoluto, el valor absoluto de 3 seguirá siendo 3. El valor absoluto de 5 va a ser 5. El valor absoluto de 4 va a ser 4. El valor absoluto de 2 va a ser 2. Entonces, el valor absoluto es tal y cual aparece en la figura. En cambio, el valor relativo es respecto al orden que se encuentra. Por ejemplo, 3 está en el orden de las unidades. Será pues entonces, el valor relativo es igual a 3. El valor relativo de 5 está en el orden de las decenas. Sería entonces 50 unidades. Valor relativo de 4 será 400 unidades. Porque corresponde al orden de las centenas. Y 2 a las unidades de millar, entonces sería 2000 unidades. Así. En conclusión, valor absoluto, tal y cual como se ve. Valor relativo, lo multiplicamos por la unidad seguida de ceros, nada más al orden al cual pertenece. 3, como es unidad, 3. 5 por 10, 50. 4 por 100, 400. 2 por 1000, 2000. Representación literal del numeral. Cuando no se conozca las cifras para escribir un numeral, se utilizan las letras del abecedario, con una barra encima de las letras, para diferenciar de un producto de variables. Ejemplos. Aquí tengo un numeral 2 cifras. No lleva la base, entonces es un numeral que está escrito en base 10. Si son 2 cifras,
pertenecerá al conjunto de todos estos números desde 10 hasta 99. ¿Cuál es el menor número de dos cifras? 10. ¿Cuál es el mayor número de dos cifras? 99. El menor número de dos cifras iguales, 11. El mayor número de dos cifras diferentes, 98. Otro ejemplo. Un numeral de tres cifras, ABC, escrito en base 7. Representa un numeral de tres cifras, base 7. Dice, ¿a qué conjunto pertenecerá? El menor numeral será 1007. El que sigue 101, el que sigue 102, 103, 104, hasta 106. Y el mayor sería 666, base 7. El menor numeral de tres cifras en base 7, 100. El mayor numeral en base 7, 666. ¿Estamos bien? Numeral capicúa. ¿Qué son los numerales capicúa? Los numerales capicúa son aquellos que se pueden leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda de la misma forma. O sea, miren, un numeral capicúa de dos cifras será 11, 22, 33. De ahí de derecha a izquierda sigue siendo 29, 33, 22, 11. De tres cifras, ABA será 101, 111, 121, 999. También con letras se puede formar algo semejante a los numerales capicúas, a los que se les llama palabras palíndromas. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, oso, de derecha a izquierda, oso, salas, salas, somos, somos, reconocer, reconocer. Aquí, aunque parezca algo gracioso, ¿no? Mira, oso, baboso, oso, baboso. Anita lava latina, Anita lava latina. Como ven, palabras palíndromas con números vienen a ser los numerales capicúas. Cambios de base. Para cambiar un número de un sistema a otro, tenemos tres casos. Por ejemplo, el primer caso, de base diferente de 10 a base 10. El método que vamos a utilizar puede ser descomposición polinómica o de repente el método de Ruffini. Por descomposición polinómica, simplemente descomponer, mire, 3, 4, 4 en base 7. Dice base diferente de 10 para llevar a base 10. Entonces, es base diferente de 10. 3, 4, 4 base 7. Sería 3 por 7 al cuadrado más 4 por 7. Y finalmente más 4. Haciendo operaciones, en base 10 sería 179. Utilizando el método de Ruffini, veamos el numeral. 4, 3, 1 en base 8 a base 10. Simplemente ubicamos en un gráfico de una perpendicular. En la parte encima de la horizontal y a la derecha de la barra vertical, los numeritos 4, 3, 1. A la izquierda de la barra vertical ponemos la base, en este caso 8. ¿Cómo trabajamos? Bajamos la primera cifra, 4. Multiplicamos 4 por 8, 32, ubicamos aquí, debajo del segundo numeral. Sumamos, 3 más 32, 35. Multiplicamos por 8, 280. Sumamos, numeral 281. Significa que 4, 3, 1 en base 8, en base 10 había sido 281. Ahí está. 4, 3, 1 en base 8 es igual a 281. El segundo caso, de base 10 a base diferente de 10. Para esto vamos a utilizar el método de las divisiones sucesivas, el cual consiste en dividir un numeral a la base que yo necesito hasta que el último cociente sea menor que el divisor. Por ejemplo, 36 vamos a pasar a base 5. 36 entre 5 me dará 7. 7 por 5, 35, al 36 queda 1, ¿verdad? Seguimos haciendo la división correspondiente, pero antes guardamos ese residuo, el primer residuo. 7 entre 5 nos va a dar a 1. 1 por 5, 5, el 7 quedaría 2. Guardamos ese segundo residuo y este 1, ese último cociente es menor que el divisor, entonces ahí termina nuestra división. Para escribir el numeral empezamos de este último cociente al primer residuo, en ese orden. ¿Significa qué? Entonces diremos, 36 es igual a 1, 2, 1, base 5. Bastante fácil, bastante fácil. El tercer caso, de base diferente de 10 a otra base diferente de base 10, o sea, de una base n a otra base m. Un método general. Primero, la base n lo vamos a llevar a base 10. ¿Qué método vamos a utilizar? Puede ser descomposición polinómica o simplemente método Ruffini. Y segundo paso, el numeral de base 10 lo llevaremos a base m. Vamos a utilizar divisiones sucesivas. Entonces el procedimiento consta de dos pasos. El paso 1, descomposición polinómica o método de Ruffini. El paso 2, divisiones sucesivas.
con lo cual habíamos convertido un numeral de un sistema diferente de base 10 a otro diferente de base 10. Bien, con este repaso creo que ya estamos familiarizados con los sistemas de numeración y los tipos de conversión para hacer nuestro cambio de base. Mi pregunta sería, ¿qué te pareció esta retroalimentación? Creo que mejor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya tenemos base en los temas anteriores qué era un sistema de numeración, cómo eran los cambios de base. Entonces, ahora estamos ratificando ya, aún más ahondando, familiarizándonos mucho más. Ese fue el propósito de la sesión del día de hoy. Ahora pasamos a la parte práctica y te invito a que tú observes con mucha atención los siguientes videos para que puedas resolver los ejercicios de la ficha y no te envíes de enviarme la autoevaluación vía WhatsApp.